Propiedades del logaritmo. Estas 5 propiedades que aparecen aquí en la primera página, que son las propiedades con las que hemos estado trabajando últimamente, que es logaritmo de la base, es decir, base y argumento se repiten, logaritmo de la unidad, cuando el argumento vale 1, logaritmo de la potencia, cuando en el argumento hay una potencia, y aquí pasan el exponente adelante o lo pasan elevando, depende del caso. Si hay un logaritmo del producto, este logaritmo se separa en 2 logaritmos en suma, y si hay una división, se separan 2 logaritmos en una recta. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí, vamos a ver el ejercicio K. Pregunta, ¿cómo se llama el ejercicio K? ¿Qué propiedad del logaritmo estoy aplicando? Se les pregunto a ustedes, ¿qué propiedad del logaritmo estoy aplicando? Jaina, la escucho. Ya. El profesor dijo que O Priscila, si está al lado, para que le sople. El ejercicio K. ¿Qué propiedad estoy aplicando? Miren el número que está. ¿Potencia? Logaritmo de la potencia, muy bien, muy bien. Y mire aquí, Priscila, un poco lo que voy a hacer con el dibujo verde. Ya. Desde ahí hasta aquí, ¿qué hice yo? ¿Lo convirtió en esa cuestión, cómo se llama? La raíz. Lo aplicó al revés. Bien, convertí la potencia fraccionaria en una raíz. ¿Viste? Muy bien, Priscila. Yo lo entiendo, no estoy entendiendo. Igual que el ejercicio M, es exactamente lo mismo. En un medio que multiplica al logaritmo, eleva al 81. Y esto es 81 elevado a un medio. Porque no está elevado a otro número, ¿no? Claro. Si esto yo lo transformo en raíz, es lo mismo que la raíz cuadrada de 81. Es decir, si yo sigo trabajando con esto, pregunta, ¿cuál es la raíz cuadrada de 81? El 9. Bien, Andrés, 9. Y ahí está la pregunta. 3. No, ¿cómo voy a saber quién era Andrés? 3 elevado a ¿cuánto da 9? 3 por 3. Ya, pues, ¿y eso es elevado a cuánto? El elevado. A 3. ¿A 3? No, elevado, Priscila, no el por, el elevado. Ah, elevado. A 2. Bien, a 2. ¿Por qué no? Porque 3 elevado a 2. 3 por 3, 9. Legal, 2 pues veces. se me había olvidado eso. Por lo tanto, miren, pasé de una expresión más compleja que es Se me había olvidado. un medio. Anótalo porque estoy esperando. Un medio por logaritmo en base a 3 de 81 a simplemente 2. 2, ya. Sí, sí, esa me la había enseñado. Otro ejemplo, vamos a ir a otra expresión. Vamos a ir al ejercicio G. Si ustedes ven ahí, ¿cuál es el exponente del argumento? ¿Qué número es? El 3. Bien, el 3. Y este 3, como es potencia, es exponente, pasa hacia adelante, como está ahí. Pasa hacia adelante. 3 multiplicación y logaritmo. 16, está fácil. ¿Y cómo se llama eso? En base 2. Sí, base 2 y argumento 16. Argumento 16, muy bien. Igual que acá, el ejercicio I. El I, ¿cuál es el exponente del ejercicio I en el argumento? ¿El menos 5? Muy bien, el menos 5. Por lo tanto, el menos 5 pasa hacia adelante. Pasa a multiplicación. Bien, Andrés. Con logaritmo. Multiplica. Logaritmo abajo de... el 1,4 y arriba el 1,64. No sé cómo se dice. Muchachos, si yo hubiera querido, yo este ejercicio se lo hubiera hecho más fáciles. Pero también la idea, yo también confío en ustedes que son inteligentes. Por eso que también a veces hice ejercicios un poco más complicados. Porque yo confío en que ustedes son inteligentes. Por eso lo hago. No, de verdad, chicos.
Si yo hubiera querido, yo hubiera hecho ejercicios mucho más fáciles que esto. Pero como yo confío en que ustedes son irresponsables e inteligentes, lo hago. Y créanme, es un consejo de vida que les voy a decir. Si una persona que los quiere y les exige, es porque de verdad los quiere mucho, porque creen ustedes. Porque creen, yo por lo menos creo en que ustedes pueden dar mucho. Más allá de su inteligencia, eso no va por la inteligencia, va por su responsabilidad. Por ejemplo, como Andrés. Andrés que se esfuerza detrás de que me escucha, en su casa, pregunta, consulta, tiene dudas, está acá y hace sus tareas. Ese esfuerzo los va a llevar lejos, igual que ustedes, Priscila y Aina. No es que ustedes sean inteligentes, no va por ahí el asunto va más allá. Va por un tema de que ustedes, Inteligente. de que puedan dar más porque son responsables. Por mucho que les cueste, les puede costar mucho o poco, les puede costar más una materia que la otra, pero en todas dan esfuerzo. Eso es el mayor consejo que les puedo dar. En que ustedes pueden dar más de lo que son, porque ustedes son Silencio y ahí choros y son inteligentes. Es un consejo. Es un consejo. Miren ahora acá. Vamos a ir al ejercicio P. ¿Qué existe en el argumento? ¿Qué hay? Vean el argumento del ejercicio P. De división pasó a No, en el P, Priscila, en el P. En el P de multiplicación pasó a Eso, de multiplicación pasó a una suma. Suma. Como hay multiplicación, separa ambos logaritmos y me da una suma. O acá, tengo una suma de logaritmos. ¿Y qué pasa con la suma de logaritmos? ¿Qué hago con el 4 y con el 16? Lo multiplica. Lo Bien. multiplica, pues. 4 por 16. ¿Quién dijo eso? ¿Gladys? Yo. ¿O Jaina? ¿Alguien dijo? Yo, me están confundiendo con la Gladys. Alguien dijo lo multiplico, si alcancé a escuchar. Bien, lo multiplico. Sí, yo la Jaina. Porque mira, Jaina, ¿qué ocurre en este caso? Te voy a dar un caso un poco más extremo. Jennifer Ramos, entre otra compañera. Ay, me equivoqué. La Gladys, pura risa. Silencio, Priscila. No, me estoy perdiendo, es que me está costando, caleta, esta ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Algo me ofende muy bien aquí. Las que van a ser, por ejemplo, mientras quiero este ejercicio, las que van a ser enfermeras, doctoras y todas las personas del área de la salud, harto les preguntan mucho logaritmos. Les preguntan harto. Todas las personas que van a ser, por ejemplo, químico farmacéutico, la vida con logaritmos. Pregunta. En el ejercicio que escribí en verde, ¿puedo aplicar el logaritmo del producto? No. No. Bien, no. Porque las bases no son iguales. Porque las bases no son iguales. Son diferentes, no son iguales. Muy bien, pensé que iban a caer, pero no cayeron. No, pues, se equivocó. Me equivoqué, muy bien. No cayeron, y justamente en la división es lo mismo. Cuando hay una resta de logaritmo, no cayeron, así que los felicito. Vamos a seguir. Aquí están llamando. Bye. Miren aquí, quiero ver este ejercicio. El B tiene algo en particular que es un poquito más largo. Miren. Ya está. Yo escribí solamente el logaritmo de 64. Pero ustedes también saben, yo aquí empecé a jugar un poquito con los números. Me puse un poco juguetón. Bien. Cuando ustedes juegan con su gatito o con su mascotita, yo juego con mi mascota. Tengo gato. Le gusta mucho. Yo empecé a jugar con el 64 y el 64 yo lo descompuse en 32 por 2. Automáticamente, ¿qué propiedad del logaritmo podría aplicar acá? Producto, no. Sí, está bien. ¿Producto? Del producto, Sí, está bien. El logaritmo del producto. Porque esto se descompone en una suma.
Pero también ese mismo 64 yo lo puedo descomponer en 16 por 4, ¿no? Sí, po. O Sí. también el 64 lo puedo descomponer en 8 por 8, También. ¿Y por qué, profe? Sí, también. como te dije recién. Tienes que buscar la tabla que te dicen. Ya, la Que tabla que te le dé dice 64. 64. Claro, porque 32 por 2, 16 Te por da 4 64. y 8 por 8, 64. Entonces, como Ya te dije entendí. al principio, yo puedo jugar con el número y yo lo que quise es descomponerlo. ¿Para qué? Más que nada, para verles que las propiedades funcionan. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 32 más logaritmo en base 2 de 2 es lo mismo 64. que logaritmo en base Logaritmo. 2 de 16 más logaritmo en base 2 de 4 y es lo mismo que logaritmo en 64. base 2 de 8 más logaritmo en base 2 de 8. Eso es todo. Oye, Incluso aquí, miren lo que me dio aquí. ¿Oye, topo? Descompuse el 8 por 8, ¿cierto? Sí. Entonces, Sí. si lo descompongo en dos logaritmos, del logaritmo del producto, me da logaritmo en base 2 de 8 más logaritmo en base 2 de 8. Sí. Pregunta, ¿cuántos logaritmos en base 2 de 8 hay en suma? ¿Cuántos hay? ¿Uno? Ven, para ¿Dos? que hay dos. Hay dos logaritmos en base 2 de 8. Dos. Parece que se le está olvidando la tabla del 2. ¿Ah? Este cuadradito es la tabla del 2, por si no se han dado cuenta. ¿Cuántas veces es se como repite? decir, ¿Cuántas? profe, Sí, dígame. es como decir como el número que está pidiendo es mayor, es como 64 y tiene que dar el mismo número con cualquier tipo de la tabla. Claro, algo así. Claro, tiene que dar 64. O puede ser, por Pero ejemplo, con 64 por 1, también puede servir. Voy a anotar un poquito, me espero un poquito. No. Ah, Ya, Ina, por Dios. y ahora sí. Miren, entonces, como digo que hay una suma y el logaritmo en base 2 de 8 se repite dos veces, es 2 por logaritmo en base 2 de 8. ¿Y qué hago con estos dos que está acá al lado? ¿Para dónde va? Lo dijeron al principio de la clase. Ay, Sí. parece que. ¿Qué hago con el 2 que está ahí al ladito? Al ladito ¿Qué hago con este 2? ¿Para dónde va? se eleva, po, ¿no? Se eleva. Bien, Sí, po. La potencia. a potencia. Y miren aquí, olvídense de todo eso. ¿Cuánto es 8 al cuadrado? ¿Cuánto es 8 al 2, cuadrado? 2. 16. 8 al Ah, no. cuadrado. ¿Cuánto es? 64. 64. Y no es lo mismo que está al principio, ¿no? Sí. Ah, ¿Ven cómo funcionan las propiedades del logaritmo? Hice un sí. Sí, tremendo profe. tour, apliqué propiedades, pero al final llegó el mismo resultado original, porque aquí los resultados no cambian, solamente cambia la forma en que se expresó. No sé si me entienden. Algo. Aquí voy. Yo el logaritmo de 64 lo escribí como 8 por 8, ¿cierto? Sí. Pero sigue siendo lo mismo que el logaritmo en base 2 de 64. Sigue siendo lo mismo, solamente lo escribí de otra forma. ¿Me están entendiendo un poco mejor? Sí, Sí, profe. profe. Es como, por ejemplo, no sé, voy a tomar por ejemplo, el 3. El 3 yo lo puedo escribir como 18 dividido 6. Lo puedo escribir como logaritmo en base 3 de 27. Lo puedo escribir como 1/3 elevado a menos 1. Lo puedo escribir como Ay, ay, me enredé. raíz cúbica de 27.
Todos los resultados dan 3. Todos. Solamente lo escribí de otra forma. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 27? 3. 3. 1/3 a la menos 1 es lo mismo que... Me equivoqué aquí. 3. Ah, no. Déjenme escribirlo. Es lo mismo que si lo doy vuelta, 3 dividido 1, y esto lo elevo a 1. Sí. En total serían 3. Y sigue siendo 3. El 3 elevado a ¿cuánto da 27? 3 elevado a ¿cuánto? ¿Cuántas veces deben multiplicar 3 para que dé 27? Por 3 veces. 3 veces, ¿cierto? 3 por 3 por 3 por 3. 3 veces. Y 18 dividido 6, ¿cuánto da? 3. 3. ¿Ven cómo el 3 se puede escribir de distintas formas? Es lo mismo acá. Es lo mismo acá. Yo el 64 lo quise descomponer, pero al final sigue siendo 64. Esa es un poco la explicación que quería hacer de esto. Quizás esto va más allá de la materia del logaritmo, pero nunca está de más comentarlo. No sé si está de acuerdo la tía Macarena. No tengo certeza. Sí, aquí estoy. No sé si se entendió un poco la explicación que quise dar. No, Sí, sí, profe. está comprensible y veo que los niños igual tienen harta conocimiento, están súper bien Sí, encaminados. sí, sí. Pensé que me iba a costar más, pero lo felicito porque a ustedes le ha costado bastante menos. Vamos a seguir un poco con la logaritmo de la división. Igual aquí jugué un poquito con los números, porque yo, por ejemplo, escribí que 200 es lo mismo que 400 dividido 2. Entonces, si esto lo descompongo, recuerden que la base es 10, porque no hay base ahí, es un 10. Es lo mismo que el logaritmo de 400 menos el logaritmo de 2. El 50 también lo quise descomponer en 100 dividido 2 o en 200 dividido 4. Y un poco para jugar con los números solamente. Pero no sé si ustedes al leer estos ejercicios los entendieron. Al leerlos. ¿Qué opinión me dan? ¿En cuál? En general, los ejercicios que están acá, si tú los lees, si se entienden lo que quise hacer. Algo. ¿Sí? No. Miren, vamos a ver algunos ejercicios que están acá y después quiero ver unos 2 ejercicios de la guía y después les quiero mostrar el video. Tengo logaritmo de 121 menos 4 logaritmo de 33. Pregunta, y esto quiero que lo recuerden bastante bien. Yo puedo aplicar inmediatamente el logaritmo de la división o del cociente, que es lo mismo. Sí. No. Puedo aplicarlo, pero necesito sacar el 4 que está ahí, necesito sacarlo de ahí primero. Porque miren los otros ejercicios que hice. Voy a volver un poco atrás. Voy a buscar algún ejercicio del logaritmo del cociente, si está por ahí. Acá miren. Vean los 3 ejercicios que hay. El Q, el R y el S. El Q, el R y el S, ya. Pregunta, en esos 3 ejercicios, ¿hay algún número que multiplica el logaritmo? Esa es la pregunta. Si hay algún número que multiplica el logaritmo. ¿Cómo que no? Multiplique el logaritmo. ¿La R? No, porque el R no tiene nada, pues. No hay ningún número acá al lado. Ni en el No. logaritmo en base 5 de 5, ni acá al lado ¿La S? tampoco. Tampoco, mira. ¿Hay algún número al lado? No. Tampoco, ¿cierto? Y aquí Tampoco. tampoco. Entonces, fácilmente puedo aplicar el logaritmo del producto. Pero en este caso, en donde les estoy preguntando acá,
Yo aquí no puedo aplicar inmediatamente el logaritmo del producto. ¿Por qué? Necesito sacar el 4 de ahí. ¿Y qué pasa? ¿Qué hago con el 4 si está multiplicando el logaritmo de 33? ¿Qué hago con ese 4? Me recuerdo que era que colocamos uno abajo y darle vuelta, ¿o no era así? No, porque no, pues, algo más simple ¿O no? todavía. Priscila lo dijo varias veces. Ah, espérese, ya, ¿cuál? ¿Qué hago con el 4 ahí que está ahí? Para sacarlo antes de aplicar el logaritmo de la división. Ay, ¿Se aplica el de la potencia? El de la potencia. Yo lo necesito sacar de ahí, el 4. Entonces lo aplico como logaritmo de la Potencia. potencia, ¿no? Y ahora no tengo ningún número al lado, ni ahí ni acá. ¿Puedo aplicar el Entonces logaritmo del cociente o de la división, que es lo mismo? sería 33 elevado a 4. Claro, aplicando el logaritmo de la potencia sería 33 elevado a 4. Y ahora divido el 121 con el 33 elevado a 4. Ahora sí lo puedo aplicar. No sé si se entendió un poco la explicación. sí. Sí, profe. Simplemente quiero sacar el 4 de ahí, nada más. Y después aplicar el logaritmo de la división. ¿Ya? Otro ejemplo, que está acá. Todo esto, hay una propiedad que no les pasé. Igual no hubiera servido para resolver algunos problemas, pero igual era un poco difícil de interpretarlo, más aún si no estábamos en clase. Que se llama logaritmo cambio de base. Ese logaritmo sí que salvaba problemas, pero interpretarlo es un poco complicado. Miren acá, tengo una suma, pero esta suma pertenece a un argumento completo. ¿Qué apliqué yo para abajo? ¿Qué paso hice yo División. ahí? Una división, ¿cierto? Logaritmo de la división. Bien, porque tengo una recta. Y acá arriba, o sea, abajo, ¿De la suma? Una suma. es una suma, o sea, logaritmo del producto, ¿cierto? Ah, ya. Pero ojo, vean lo que hice aquí también. Falta un paso. Yo apliqué el logaritmo del producto, multipliqué por A. Pero este A lo multipliqué por A cuadrado. ¿Cuánto es A por A cuadrado? Según el álgebra que ustedes deberían saber más o menos bien. Con la que están jugando la moto. ¿Cuánto es A por A cuadrado? ¿Cómo anda el álgebra del año pasado? No. Ah, Recuerden, cuando ustedes multiplican, ¿qué pasa con los exponentes? Al cubo no, ¿no? Al cubo, bien, es al cubo. ¿Por qué? ah, Ah, Porque Muy bien. este A, la chuté. La este, chuté y no sabía qué era. este A está elevado a 1. Entonces tú cuando multiplicas, sumas 2 más 1 y es igual a Al cubo. 3 al cubo o al cubo. Ahí los exponentes se suman cuando tú multiplicas expresiones algebraicas. Deben repasar eso, porque se los voy a preguntar más seguido. Multiplicación de expresiones algebraicas. Y Es A una de por... las propiedades de las potencias. Cuando se Sí, pues. multiplican potencias y tiene la misma base, se suman los exponentes. Muchas gracias, profesora, por su consejo. ¿Escucharon a la profe, no? ¿qué es? ¿Lo puede repetir, por favor? Que es una de las propiedades de las potencias. Cuando se multiplican potencias de misma base, en este caso las A son iguales las bases, se suman los exponentes. Suponemos que el A, que está solito, está elevado a 1. Por lo tanto, 2 más 1 es 3, por lo que quedaría A al cubo. Miren lo que estoy escribiendo en verde. Eso fue lo que hice. Mm, Mantengo la base y los exponentes C. ¿Qué pasa con el exponente ahí?
Multiplica. Se suman. Se suman. Ese. Suman. Se suma el 1 y se suma el Y 2. el 2, 1 más 2, 3. 3. Y Y se ahora, suma y después se conecta A y B. A y B. Ahora es A por B, AB. Es como dijeran 5 Sí. por 2 5 por 2. es igual a 5 por 2 nomás. Porque yo no los puedo juntar porque son letras distintas. Sí. No es, aquí no es como 10 porque son letras. A por B, AB nomás. Y listo. Sí. No hay Cuando es un mucha- número diferente. Claro, ahí cuando su número es un poquito diferente. Profe, Vamos a seguir con esto. Dime, Andrés. no sé cómo le ha hecho quedar al cubo. Se acordó que era los exponentes se sumaban. Mira acá, Siempre fui Intuición. a la álgebra. mira acá. Ya. Ahora A ver. tengo una suma y tengo una resta. Ya. Esta propiedad yo la puedo hacer de dos formas. 15. Miren aquí. Si tengo una suma, ¿qué propiedad tengo que aplicar ahí? Multiplicación. Multiplicación. O logaritmo del producto o logaritmo de la multiplicación, que es lo mismo. ¿Qué multiplico yo? ¿El 15 con el 15? El 15 con el 15. Muy bien, Priscila. Y aparte que tiene la misma base 10. También hay que Sí. fijarse en eso. Y ahora Sí. tengo una resta ahí Se baja. chiquitita. C, División. división. Bien, bien, Andrés. División. Y ahí está la división. Logaritmo de 15 por 15, 15 al cuadrado, dividido 5. Ya ahí ustedes Ah, ahí lo hacen cálculo numérico y toda la chaya ahí, Priscila, y hace todo. Pero miren aquí. Hay otra forma de hacerlo. Pero para esto deben ser más agujones. ¿Cuántas veces se repite el logaritmo de 15 en suma? 2. 2. Entonces es lo mismo que 2 por logaritmo de 15. Ah, ¿Se dieron cuenta, no? sí. Como en este caso hay 2 logaritmos de 15 y es suma, es 2 por logaritmo de 15. Distinto es, y nunca está de más enseñarlo, logaritmo de 15 por logaritmo de 15. ¿Cómo se escribiría eso cuando los logaritmos se multiplican? no. Quiero ver cómo anda su conocimiento de primero medio. ¿Qué tengo que hacer ahí? Cuando se multiplican dos elementos iguales. ¿No es lo mismo que ¿Se esto? suman? Logaritmo de 15 al Cuadrado. Al cuadrado. cuadrado. Porque estoy Ah, multiplicando. Y abajo el estoy mismo número. sumando. ¿Se dieron cuenta de la diferencia? Yes. Quería un poco que vieran eso. Que arriba estoy multiplicando dos términos iguales, es al cuadrado. Si estoy sumando dos términos iguales, es 2 por 2. Pero ojo, y aquí viene la pregunta del millón. ¿Ese logaritmo de 15 al cuadrado es logaritmo de la potencia? ¿Sí o no? Sí, Sí. sí. Yo les digo que no. Ah, Porque miren, eso no es lo mismo que logaritmo de 15 al cuadrado. No es lo mismo. verdad. ¿Se No dieron da nada. cuenta de la diferencia de escritura? Sí, profe. Porque miren, el 2 eleva todo. A todo. En cambio aquí el 2 solamente eleva al 15.
El que a nosotros nos sirve es ese. Ese no. Ya, ya entendí. La borra paréntesis. ¿Se dieron cuenta de la diferencia? Incluso este tipo de preguntas las hacen en PSU o la ex PSU. Ese tipo de preguntas. Para ver si se acuerdan del logaritmo. Córtala. ¿Se dieron cuenta un poco de la explicación o no? Sí, profe. Jaina, ¿Qué? ¿se entendió la explicación? Ya. Bueno, puro pajareando usted, ¿eh? Jennifer, No, ya, hoy día no, hola. Jennifer, si está por ahí, ¿se entendió la explicación? Sí. Ya, muy bien. Wow. Y Sí, lo entendí. seguimos con el ejercicio. Y miren, logaritmo de la... Acá hay una recta. ¿Qué logaritmo se aplica ahí? ¿Qué propiedad? División. División. Y ahí División. está la división. ¿Y no es lo mismo que eso? Sí. Lo Diga. hice de dos formas distintas. Apliqué dos propiedades distintas del logaritmo, pero el resultado fue el mismo. ¿Ya? El ejercicio E que aparece ahí. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Yo digo que... Piensen nomás, piensen. Si es verdadero o es falso. Que si la es verdadero o falso, Sí. Ahí me equivoqué por no, si acaso, ¿eh? Es verdadero o falso. Ahí. no, mm, no, ¿falso? profe, es falso. Es falso. ¿Quién me respondió? Sí, es falso. Wendy. Falso. Andrés, Sí. ¿qué dices tú? Falso. Falso. ¿Alguna respuesta más que quieran dar si es verdadero o es falso? Es falso porque ahí debería de estar dividiendo, no los dos restando. Bien, Wendy. Esa es la respuesta. Muy bien. Aquí, en el paréntesis, debería existir una División. Una división. división, no una resta. Por lo Ujú, tanto, es es falsa. falso. Muy bien, chicos. Pregunta, ejercicio de lo mismo, ¿verdadero o falso? Bueno, Verdadero, es verdadero. ya, Verdadero. verdadero. ¿Alguna otra respuesta? Es Si una... ¿Es verdadero o es falso? Es verdadero porque está multiplicado y en la otra está sumando. Ya. ¿Alguna otra? Fíjense bien. Fíjense bien, ¿eh? Sean La D bien, es falsa. pues decirla. Sí, porque no debería de ser así, ¿o sí? Puse verdadero. ¿Qué creen ustedes? ¿Verdaderito o falsito? Es verdadera. La Es D verdad. sí es verdadera. Sí es Una verdadera, pero pillería. suma pasa Verdadero. multiplicación. Miren cómo le hago la pillería yo a ustedes, ¿ah? No, no es verdadera porque está lo contrario. Está al revés. Muy bien, Wendy. Ajá, Ah, está al Es- contrario, está al revés. Esto debería ser multiplicación y esto debería ser ¿Verdad? suma. perfecto. Ah, no, sí. Ajá, ¿Se dieron cuenta, no? sí, Es Sí, al profe. revés. está al revés. ¿Qué opinas tú, Andrés? Está en reversa. Está en reversa, ¿cierto? Debería ser al revés. El argumento debería estar en multiplicación y los Y es una logaritmos suma. deberían estar los distintos en suma. Por lo tanto, eso, ¿Verdad? Tiene razón el profe. eso es falso. Muy bien. Se dio cuenta Wendy el tiro. Les costó Pero la así, ¿ah? operación, Les costó así, la pero igual operación, pudieron. No, la sí, operación estaba bien. sí, no, Estaba sí, bien la operación, pero estaba en La reversa. operación es sí, pero estaba al contrario, estaban al revés. Sí. estaba al revés. Ajá. Y lo último, ejercicio C, ¿verdadero o falso? ¿Falso? Falso. Véanlo bien, ¿ah?
A ver, espérese. Tienen que ver bien primero antes de responder. Falso, yo creo. Es falso, profe. Falso. Profe, es Porque falso se cambia la porque el base. 20 no debería de estar ahí del 100 Bien. Cambia la base. abajito. Muy Este- bien. Este es falso solamente porque tiene base 20. Lo demás está todo bueno. Ajá. Bien, chiquillos. Están ¿Quién, aprendiendo quién harto logaritmo. aplaudió? Bien, bien, bien. Sí, yo le dije primero. Vamos a ir con más ejercicios, van a ir con 2 más porque quiero ver también los videos y más que nada y responder sus dudas, si es que tienen. Porque nos quedan aproximadamente 15-20 minutos. Recuerden seguir. También Siria, la parte 2 de la guía me han consultado harto. esta, No, la de la aplicación en la vida cotidiana. ya, vamos a ir a esa parte. Ya, voy a hacer este último ejercicio. Pregunta, ¿yo puedo aplicar directamente el logaritmo del producto o el logaritmo de la división? No. No. No, muy bien. ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Desarrollarlo? No, Desarrollar. ponerlo como estaba. ¿Pero cómo estaba? ¿O no? ¿Separarlo? Como- ¿Qué tengo que No, hacer con es que eso? Tenía que log tenía H que log haberlo T, ¿o no? desarrollado. Priscila, dilo más fuerte. Log H elevado a 3 Bien, logaritmo de la potencia primero. H elevado a, a 3 ¿qué más? más logaritmo H elevado a 2 y en el 2 el 9 Elevado a 9. Y después, menos menos. logaritmo de H elevado a 2 ¿o no? Me perdí. Ese Yo me entre perdí. No sé qué paréntesis, me hacer. Elevado a 1 o 2, 1, no sé 2 cómo se o dice, un medio. un medio, A cada uno de los logaritmo. tres le apliqué la potencia por separado. Y recién ahora le puedo aplicar el logaritmo del producto o de la división. ¿Ahora sí se entendió mejor? Sí, Yo no entendí eso. Wendy, es que tú Yo llegaste tampoco. tarde. Llegaste tarde y di una explicación antes que te conectaras. Lo que pasa es que Ah, yo para aplicar el logaritmo del producto o de la división, yo tengo que tener el logaritmo solito. No puede haber ningún número al lado. ya. Entonces, saco el 3, pues lo borro. Entonces yo, ese 3 que está ahí, el 9 y el Mm, medio, los tengo que sacar de ahí. ¿Y cómo ah, los saco? ¿Cómo saco el 3? Aplicando el Ah, logaritmo del pasar producto. a exponente. A exponente. Justamente lo que dice Andrés, como exponente. ¿Se va entendiendo mejor? sí, Ahora algo. sí, profe. Aquí sí se puede, miren. En el D sí puedo aplicarlo directo. Porque miren, hay algún número. Ah, no, tampoco. Miren. Tampoco. Tampoco puedo aplicarlo al tiro. Porque miren, porque la mía no la tengo. Porque hay una resta y una suma. hay una recta, una suma, pero miren aquí, el 2 y el 4 Son diferentes. son diferentes, los tengo que sacar de ahí. ¿Qué hago con el 2 y con el 4? Colocamos el logaritmo, X. Ya. Voy a poner Más, Sí, más logaritmo, espérame. Más logaritmo y... Ay, me estoy confundiendo ahí. y ya falta algo, le falta algo al i. elevado a 2, Bien, elevado a 2 por el 2 que está ahí. ¿sí? Menos, Ah, sí, verdad. Z, Mira, 4. No, a ver, logaritmo a 4. A 4 Z elevado a 4, Andrés, 4. quiero escucharte a ti primero. Z a 4. Z elevado a, 4. ahí sí, y ahí tú puedes seguir con el logaritmo del producto o de la división. Porque ya el 2 y el 4 los saqué de ahí. El mismo ejercicio de abajo.
¿Viste? ¿Se entendió el problema? Sí, profe. Ya. Sí. Algo, profe. ¿Entendiste? Yo entendí. ¿Y la Ah. C, profe, dice la Yaina? Ah, pero la C es más sencilla, pues Pero mira, la C es la misma. es lo mismo, incluso es más Ya entendí. sencillo, porque mira, Sergio, una consulta. dime Macarena, En el caso de que haya una suma y una resta, ¿se puede aplicar junto la sí, de sí, producto y sí se de puede, cociente? sí puede, pero tienes que hacerlo por separado. Primero tienes que aplicar uno y después el otro, o O así, sea, quedaría lo, o así, aplica uno y después aplica el otro. o sea, quedarían dos ejercicios. Claro, hay que hacer 2 pasos, Ah, ok. pero Ok, pero sí se puede. Ya, gracias. vamos a ir al ejercicio, no, a la segunda parte que varios me han preguntado. Les voy a explicar este ejemplo. Dice, la intensidad del sonido se mide en vatios dividido en metro cuadrado, siendo 10 elevado a menos 12 la menor intensidad que puede captar el oído humano. Oye, A partir de un vatio dividido en metro cuadrado, empieza el umbral del dolor. O sea, ustedes cuando escuchan ruido muy fuerte les empieza a doler el oído. Eso significa. Para comparar un sonido cualquiera con la menor intensidad audible se utiliza la escala de decibeles, la famosa escala de decibeles, donde la fórmula es 120 multiplicado por 12 logaritmos de I. ¿Qué es el I? Es la intensidad que está ahí, 10 elevado a menos 12 o 1, que es la mínima y la máxima. ¿Alguien? Ahora, ¿qué se utilizó acá en la fórmula? Se utilizó el logaritmo, el log. ¿Por qué? Porque la idea de esto, de esta formulita, es hablar en una escala entre un número tanto y un número tanto, pero que sea una escala cortita. Yo estoy hablando de que el menor número es 0 y el mayor número es 120. Pero sin aplicar la escala de logaritmo, yo estaría hablando de 10 elevado a menos 12. ¿Ustedes saben cuánto es 10 elevado a menos 12? 1. ¿Cuántos ceros tiene? 1. 7. No, pues, no tiene 7. Infinito. Pero, profe, eso es negativo. No, no es negativo, es positivo. El exponente es Infinito, profe. negativo. Ojo, tengan la diferencia. El exponente es negativo, pero no el número. Tengan cuidado con eso. 10, 11, 12, 1. Este numerito es 0,0000000000001. Pregunta, ustedes al medir algo o en su vida cotidiana, ustedes van a decir, por ejemplo, el aparato me midió que había 0,00000000001 decibeles o vatio. ¿Ustedes creen que alguien lo va a decir? No. No, pues, No. nadie. Simplemente, en vez de decir todo eso, simplemente dijeron que valía 0. 0, 0. aplicándole esta formulita. Y el máximo es 1, o sea, empieza el umbral del dolor. ¿Qué quiere decir eso? Que es el sonido que tu oído puede soportar. A partir de eso te duelen los tímpanos. Un negativo. Y no. Esto no es negativo, esto es una flecha. Ahí sí. Entonces, este 1 lo aplico yo en la fórmula y me da como resultado 120. 120. Entonces, en vez de hablar entre el mínimo y el máximo, en vez de hablar de 0,00000000
0,0001 a 1, simplemente hablo de 0 a 120. ¿Es más fácil o no? Sí. En vez de tontear con tantos ceros, No, no es ese. por eso se inventó la escala de logaritmo, simplemente para facilitarnos la vida en algunos números. Nada más. Miren, y aquí está la conclusión. En vez de trabajar con números extremos, simplemente trabajo entre 0 y 120, que son números más manejables, ¿no? Son números naturales los dos. Son números más simples de usar. ¿Se entendió un poco el ejemplo? Sí, profe. Ya. Y este ejemplo Sí, algo. es un poco más común. Dice, incluso vamos a ver el video de dónde saqué esto. Miren, Catalina es una excelente deportista, pero en su entrenamiento sufrió una caída que le llevó a ir al doctor. O sea, se sacó la mugre. ¡Pum! Se cayó. En realidad, sí, pues, ¡pum! Se cayó y le dolió. Fue al doctor. ¿Y qué le dijo el doctor? El doctor No le dio sería, profe, no sería, se lastimó. decirlo en chileno, listo. Se ¿Escucharon? lastimó. Toin, se cayó. El doctor le dijo que se tranquilizara, pero esta niña es deportista de alto rendimiento. Entonces, escuchen, esto es un ejemplo real, ¿eh? Esto le pasa a los deportistas que son deportistas olímpicos. Este ejemplo es muy común. Quizás no para su realidad, pero para la realidad de otras personas sí lo es. Esta niña se tenía que tomar un remedio, que era... Ay, ya estaré, ándate acá, asqueroso. Este remedio... Jaina, cállate. Priscila, Ya, Carlos, ándate, chao. Jaina, cállate. este remedio es del doping. ¿Ustedes saben qué es el doping en el deporte? ¿Saben qué es el doping en deporte, no? No, profe, ¿qué es lo que es? Ya, les voy a introducir un poco al mundo del deporte para darle contextualizar la pregunta. Tú cuando haces deporte, a veces tú tienes que consumir pastillas o sustancias. Algunas de esas sustancias están prohibidas cuando tú haces el deporte. Están prohibidas. Tú no puedes consumir, por ejemplo, si eres futbolista y estás enferma, a ti te recetan tal remedio, pero ese remedio está prohibido. Pero tú, como estás enferma, lo tienes que consumir igual. El tema es que después, cuando tú haces deporte, te hacen examen de doping. Y si a ti te encuentran el medicamento que tú tomaste en el cuerpo, te pueden suspender o multar y no poder hacer más deporte. Y este es el ejemplo de la niña que se enfermó, porque ella tiene que consumir un remedio que es de doping. O sea, si ella hace deporte y le hacen doping, la pueden multar. Entonces, ¿qué le interesa a ella? Que este medicamento tiene la probabilidad de dopaje, así que investigó acerca más del mismo. Dice que la fórmula del medicamento es 10 por 0,8 elevado a t. Pregunta, ¿dónde está la incógnita ahí en la fórmula? La incógnita. Sí, está clarito cuál es la incógnita. ¿Cuál es la única incógnita que hay? La T. La t. Bien, la t. El tiempo. El tiempo, como dice acá, el tiempo en horas. Ya dice cantidad de medicamento en miligramos que queda en el cuerpo en T horas después de haber sido suministrado. ¿Qué les he dicho yo de los logaritmos? Oye, así no se escribe, Jaina. ¿Qué es el resultado de qué? El logaritmo. ¿Qué es siempre? ¿Qué les he dicho yo del logaritmo? Todas estas veces se lo he dicho. Que es el exponente de alguna qué.
Se los he dicho hartas veces. El ¿Cómo dijo, logaritmo, profe? el logaritmo es el exponente de alguna qué. ¿De alguna letra o un número? No, pues Wendy, lo han hecho hartas veces. De Eh, nuevo, el logaritmo, el resultado del logaritmo es el exponente de alguna qué. De alguna, complete la oración. ¿qué? ¿Qué cosa tiene Ay. exponente, po? ¿Qué cosa tiene exponente? Eso. Mm, ¿De alguna base? O sea, ay, no sé. Ya, pero la base es que... mm, Y la base y el exponente son parte de qué. Ah, ¿El ay, cuerpo? Dios. Eh, No, yo sí me la sé. Ay, perdón. No lo voy a decir hasta que ustedes lo digan. La fórmula. La base y el exponente ¿Qué? son parte de qué? ¿De una resultado? fórmula o no? No, pues, ¿De güey, la no. po? ¿De qué? Pues díganlo ustedes, que quiero que ustedes me respondan. ¡Ah, de la Sí. potencia! De una potencia. La Muy bien, potencia. Andrés. Miren La acá. potencia. ¿Y qué potencia tengo yo aquí? Miren lo que está en azul. Esto sube tonto. Para los que son chavales, ¿qué tengo ahí en azul? Chaval. Una potencia. Una potencia, pues. Por lo tanto, este T, ¿cómo se puede resolver? ¿Mediante qué se puede resolver? Mediante Una potencia. No, pues aquí está la potencia. Potencia. Ah, El- no, espera. Mediante ¿El T cómo se resuelve? algo. Algo que hemos visto en las dos guías, pero completa. Se los voy a decir de nuevo. El resultado de un logaritmo es el exponente de alguna potencia. Y si aquí tengo el exponente, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo encuentro el valor de t? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué le tengo que aplicar al t? ¿Cómo encuentro el t? ¿Aplicando qué? ¿Potencia? No, porque la potencia ya está. ¿Qué le tengo que aplicar a la potencia? Ah, un logaritmo. Un ¿O no? logaritmo. Es un logaritmo. Este t es un logaritmo. Porque es un exponente de una potencia. Por lo tanto, ese t que está ahí es un logaritmo. Clave. Igual que acá. Ah, Siempre me hacen callar. Igual que acá. S menos 12 es un logaritmo. Entonces, ¿qué necesito yo saber? Esta niña lo que necesita saber en cuánto tiempo los 2 miligramos que tomó se le van a ir del cuerpo. Entonces ahora A vale 2. 2 es igual a 10 por 0,8 elevado a t. Y ahora esto, que está acá. 0,2 es igual a 0,8 elevado a t. ¿Cómo transformo eso en logaritmo? ¿Cuál es el resultado del logaritmo a todo esto? Logaritmo sería. ¿Cuál es el resultado? Logaritmo. ¿Cuál sería el resultado del logaritmo ahí? ¿Ya se le olvidó la guía pasada 0,8. ya? No. No, Gina. El resultado. no es. No. El resultado. Entonces, logaritmo sería. ¿Cuál sería el resultado del logaritmo? Lo vimos en la guía pasada. Y lo dije recién incluso. A ver si me pusieron ¿El atención. 2? No, No, el 2 dividido por 10. no, ese no es el resultado del El ex. logaritmo. ¿Cuál es el resultado del logaritmo? Otra vez lo voy a preguntar. Mm, El T, la T. 4. El La t, T. muy bien, Wendy. El El t, exponente. porque el t es el exponente. Por eso que ese
es el resultado del logaritmo porque es el exponente. ¿Cuál es la base que entonces? La base del El logaritmo. 2. 2. ¿Cuál es la base de la potencia? El 2. No, de la potencia, la base de la potencia. Fíjense el bien, 8. El 8. Están esa desconcentrados. potencia está como al revés. Está al revés. Están desconcentrados, chiquillos. Sobre todo André y Wendy, tampoco desconcentrados. Profe, Habla- y si yo Concentrado en el chat. fui quien la dijo que era el T. No, pues si lo quiero que lo diga usted, no que lo diga otra persona. Pero, ¿cuál es la base del logaritmo? Es la El misma, 8. el logaritmo. 0,8, bien. Eso, el 0,8. La misma base de la potencia es la base del logaritmo. Por lo tanto, Sí, ¿cuál es el argumento? el 0,2. 0,2. El 0,2. 2. Y aquí estoy aplicando el logaritmo. ¿Qué estoy calculando yo? El tiempo en que los 2 miligramos que tomó la niña se van a ir del cuerpo. Entonces, lo mismo que calcular logaritmo en base 0,8 de argumento 0,2. Y eso da 7,213. O sea, la niña va a consumir 2 miligramos de sustancia y recién a las 7 horas esa pastilla se le va a ir del cuerpo. Recién a las 7 horas. Eso significa lo que estamos calculando. Les voy a pedir que este ejercicio lo estudien harto. Porque esto es el alma del logaritmo. Y esto es un ejemplo real de logaritmo. No sé si entendieron un poco mejor ahora. Yo sí, pero lo otro, El ejercicio, yo entendí un poco. estúdienlo bien, porque aquí yo estoy aplicando todo lo que hemos hecho, la guía anterior y la guía de hoy. Y esto también es harta comprensión de lectura, ¿eh? Por si no se han dado cuenta. Harta comprensión de lectura. Yo no tengo muy buena comprensión de lectura. Y por eso que la Wendy está desconcentrada, si está puro chateando. Me pillaron, pues, compadre. Están todos chateando, se extrañan parece, porque, a ver, Ah. ¿cuántos conectados tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 de los participantes. Así que acá les voy a hacer preguntas. Por ejemplo, vamos a hacer la pregunta 2. Ya. Pregúntalo. Y quiero que estén concentrados y no quiero más chat por si acaso. Sobre todo Gladys. Porque si no te voy a preguntar todas las otras clases y más lo que chateo que lo que ¿Dijo a participa en mí? clase. Sí, Dijo Gladys. Gladys. Ya, pues casi pon atención. Miren acá. Profe, pero si yo no soy la única. Ya. Oye, Pongan Wendy, ahora atención. te Dijo Gladys. Yo pensé que me dijeron a mí. Esta pregunta, ¿Y quién se quiere? esa formulita que está Estamos en ahí, clase. esta formulita que está ahí, la van a ver este año y también la van a ver en cuarto medio. Esa formulita, capital final, es lo mismo que capital inicial, por 1 más y dividido 100 elevado a t. Así que esa formulita la van a ver en porcentaje, que es la materia que viene ahora. Así que en 2 guías más hay una guía exclusiva de esa fórmula, que se llama, esa fórmula se llama interés compuesto. Así se llama la Interés compuesto. formulita. Ya, profe, lo voy a escribir. Así que coloquen atención porque esto lo van a ver después. Ya. Dice, la fórmula permite calcular el capital obtenido, o sea, capital final, después de depositar en una institución financiera una cantidad inicial a un cierto interés y a un cierto tiempo t. Esta fórmula, ¿para qué sirve? Hoy me quedan 10 minutos, así que vamos a aprovechar otros 10 minutos. Oiga, ¿Para qué profe. sirve? Esta fórmula sirve, por ejemplo, cuando ustedes van a depositar al banco una cuenta de ahorro,
esa fórmula le sirve cuánto ustedes van a recibir de ese ahorro. Cuánta plata van a ahorrar ustedes y cuánto el banco les va a dar de plata. Y esa es la fórmula 100. que usan los bancos. Esa es la fórmula que usan los bancos. La fórmula de interés compuesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a estudiar los datos que salen ahí. Sé que está un poco difícil esto, pero quiero que, si tienen dudas, por favor me pregunten. Como les digo, esta fórmula la van a ver este año en dos guías más y en cuarto medio. Me dice, Mayra deposita en el banco 5 millones de pesos. Esos 5 millones, ¿qué sería? Al porcentaje sería como 15. No, de los datos Ah, no. de la fórmula, ¿qué sería qué estoy haciendo yo? Depositando. ¿Qué serían mis 5 millones? Pues sí. Eso sería lo que Abajo de yo... la I. ¿Cómo? Abajo de la I se pone, ¿no? Ahí. ¿Pero qué sería? De los datos que me están de la fórmula. 1, 2, 3, 4. De los 4 datos. Esos 5 millones que yo estoy depositando, ¿a qué corresponde? ¿Eso es Un capital, logaritmo. Pero, eso es capital final o capital inicial? o el primero. El Capital primero. inicial, E profe. inicial, bien, porque yo estoy depositando en el banco, no lo estoy retirando. Por lo tanto, Ajá. esto es capital inicial. Eso es 5 Ah, Millones de euros. millones. Ah, ya. Eso es. Ahora, 15% de interés. ¿Cuál de los 3 datos que me quedan ¿El segundo? corresponde a interés? ¿El CF, el I o el T? El El C, I. ¿El? el I. CF. y No, porque el I, bien, porque CF es capital final. Entonces, aquí sería 15 dividido Por Por 100. 100. ya entendí. Pregunta, ¿en cuánto tiempo más el capital de María será de 7 millones? Esos 7 millones, ¿a qué corresponde ahora si está retirando María la plata? AC. ¿Hace qué? ¿Inicial o final? AC, o sea, FC. ACF en este caso. Sí, Sí. así. Esto sería el capital final, 7.604.375. Y aquí me Sí, pero preguntan, profe, escuchen, a la no, me falta un poco. Me preguntan, ¿en cuánto tiempo? Pregunta ese tiempo. ¿Es una base o un exponente? ¿Cuál exponente? Exponente. Exponente. Bien, es un exponente, por lo tanto, este exponente se resuelve ¿con qué? Con La base. con el logaritmo. el logaritmo. Muy bien, Ah, Wendy. Por lo tanto, sería logaritmo, eso es igual a t. T. Ah, sí. Entonces, AT. ¿cuál sería la base del logaritmo? 5 millones. ¿O no? 5 millones, todo eso que está ahí, 5 millones. Oh, todo eso. Y eso hágalo con calculadora. Les puedo dar autorización para hacer con calculadora. Tienen que resolver primero 1 más 15 dividido 100. Ah, no, miento. Me equivoqué. Me acabo de dar cuenta. Yo no los puedo multiplicar. Este 5 millones pasa dividiendo al otro lado. ¿Cómo? Porque si aquí está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado de 5 millones? Dividiendo. mando. Dividiendo. Ah, dividiendo. Entonces sería 7.604.375 dividido 5 millones es igual a 1
más Dividido. 15 elevado a 100 por t. Y Entonces, ¿qué sería la base? más 1. ¿Cuál sería la base del logaritmo? Escuchen bien esto, porque le estoy dando claves del ejercicio. La base del logaritmo sería todo eso que está ahí. Iría acá. ¿Y cuál sería el argumento del logaritmo? Eso que está ahí en verde. Es todo lo que está acá. Y eso ustedes lo saben. Lo saben porque lo hemos visto. 1 Sí, o no. son números grandes, pero traten de hacer esto. Traten de interpretar bien esta información. Si tienen dudas, me consultan. Sé que eso no son ejercicios fáciles, pero son ejercicios reales de lo que ustedes van a ver en su vida cotidiana. Si tienen dudas, traten de ver esta clase de nuevo, en otro momento. Vean esta Ya. clase, ¿ya? La parte Ya, final. profe. Dudas. Tía, antes de las dudas, tía, ¿entendió la clase? La tía no está acá, profe. Ah, ¿se retiró? Ah, qué fome. Sí. Sí. Ah, ya. Profe. Priscila, dime. No, lo que va a explicar ahora no vos, dígalo. Así que, muchachos, confío en ustedes de que pueden hacer ese ejercicio, el ejercicio 2. El ejercicio 3 está un poquito más sencillo. Está un poquito más sencillo. Simplemente, ¿qué tienen que hacer aquí? Reemplazar el 9,6, que es el valor de R, y lo reemplazan ahí. Y lo reemplazan ahí, ambos. Ah, pero en esta parte hay una cosa que yo no les expliqué. Muchachos, esta parte no la hagan. Ya. Solamente hagan esos dos. Traten de hacer esos dos. Piénsenla harto. Hagan esos dos. La energía liberada. ¿eso? Sí, pero en magnitud no, porque hay una parte que no les expliqué, no me di cuenta que no la hice. Sé que estos ejercicios están un poquito cabezones, pero estudien bien esta guía porque les va a servir un montón después, muchachos. Así que, chiquillos, me queda un minuto. Espero sus consultas.